La sesión de hoy la queremos dedicar a analizar el marco regulatorio que tradicionalmente ha venido estando vigente a lo largo del siglo pasado en lo referente a transporte aéreo de mercancías y pasajeros. Para ello vamos a seguir el siguiente índice. Analizaremos en primer lugar los actores que tradicionalmente intervienen en los acuerdos que rigen este tipo de transporte. En segundo lugar, hablaremos de los acuerdos concretamente que se establecen entre estos actores. Haremos especial referencia a las libertades que se negociaban o se negocian en estos acuerdos y finalmente veremos cuáles son los puntos clave en estos acuerdos de servicios aéreos. Comenzamos, pues, con el análisis de los actores que tradicionalmente intervienen. Lo que estamos hablando fundamentalmente es de los conocidos como acuerdos bilaterales de servicios aéreos que se establecen inicialmente entre dos gobiernos y que precisamente tienen como objetivo regular el transporte aéreo entre los dos países. Pueden hacerlo al más alto nivel o pueden hacerlo a través de los departamentos ministeriales que hayan acordado cada uno de los gobiernos. En segundo lugar, intervienen las aerolíneas que van a prestar esos servicios de transporte aéreo y la asociación que tradicionalmente las ha agrupado a nivel internacional, que es la IATA o International Air Transport Association. Finalmente, intervienen también a su nivel de competencia las entidades que poseen o administran los aeropuertos entre los que se establece el tráfico correspondiente a estos acuerdos bilaterales. Los acuerdos que habitualmente se establecen, como decíamos, son los acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre los dos países entre los que se pretende establecer el tráfico aéreo. Estos acuerdos van a establecer básicamente las rutas que se pueden volar, las aerolíneas que pueden prestar esos servicios, las capacidades que van a poner a la venta esas aerolíneas e incluso tarifas y otros elementos como concretaremos más adelante. Por debajo de estos acuerdos bilaterales se establecían ya los acuerdos concretos entre las aerolíneas que iban a prestar el servicio, es decir, cómo se iban a explotar las rutas, cómo se iban a establecer acuerdos de intercambio de pasajeros entre las aerolíneas designadas para prestar el servicio y este tipo de cosas. Y estos establecían los acuerdos comerciales entre las aerolíneas, normalmente entre las aerolíneas designadas en los acuerdos bilaterales para prestar el servicio. Finalmente, el apartado de tarifas normalmente se regía por unas recomendaciones establecidas por la propia IATA y que de alguna manera tenían respaldo en los acuerdos bilaterales de servicios aéreos y de alguna manera de obligado cumplimiento para las aerolíneas que prestaban el servicio en tanto y cuanto eran asociadas a la IATA. Para normalizar el lenguaje, en estos acuerdos tradicionales se utilizaba lo que se conoce como las libertades relativas al transporte aéreo. Estas libertades, que vamos a repasar brevemente, comenzaban con dos libertades de carácter más bien técnico, que era la posibilidad de sobrevolar un país sin aterrizar, o la posibilidad de sobrevolar el país y aterrizar solo por razones técnicas, es decir, sin carga-descarga de pasajeros o mercancías, y a partir de aquí empiezan las libertades que realmente eran el objeto principal de los acuerdos bilaterales, es decir, la tercera y la cuarta libertades. La tercera libertad es la que permitiría, en el caso de aprobarse en el acuerdo bilateral, y era el principal objetivo de este acuerdo bilateral, pues era la libertad que permitía llevar pasajeros o llevar carga aérea desde el país propio al otro país firmante del acuerdo. El sentido inverso, el tráfico inverso, sería el autorizado por la cuarta libertad, es decir, traer desde el otro país firmante al país propio
tráfico de pasajeros o de carga. La quinta libertad daría un paso adelante y sería la posibilidad de establecer tráfico con un tercer país en vuelos que comenzaran o acabaran en el propio país, es decir, en ese vuelo autorizado por la tercera libertad, pues la posibilidad de continuar a un tercer país, o en el vuelo autorizado por la cuarta libertad proceder al otro país firmante del acuerdo desde un tercer país. Eso sería lo que llamamos quinta libertad y que requeriría en todo caso el acuerdo, la autorización del tercer país implicado. La sexta libertad haría uso de la tercera y la cuarta libertades para transportar tráfico comercial entre dos países extranjeros, pero usando el propio como punto de tránsito. Es decir, aprovecharíamos la tercera y la cuarta libertades establecidas con dos países extranjeros para autorizar vuelos que procedentes de un país extranjero llevaran tráfico al otro país extranjero a través de nuestro propio país. Y la séptima libertad daría un paso más en el tráfico internacional porque sería, digamos, el mismo origen y destino de pasajeros o de carga contemplado en la sexta libertad, pero sin necesidad de hacer escala en el propio país, con lo cual sería prácticamente una libertad total a nivel internacional entre países, porque la libertad para operar dentro de un país extranjero sería lo que se conoce como cabotaje y estaría contemplado en la octava y la novena libertad. El cabotaje consecutivo, es decir, poder transportar tráfico comercial entre dos aeropuertos de un país extranjero a partir de un vuelo que nació en nuestro propio territorio, o el cabotaje simplemente, que sería directamente el transportar tráfico entre dos aeropuertos de un país extranjero. Bien, pues estas libertades son, digamos, el elemento esencial de los acuerdos de servicios aéreos, que establecen sobre todo el acceso al mercado, es decir, qué destinos y qué rutas concretos dentro de esa tercera y cuarta libertad, por ejemplo, se pueden establecer, y que básicamente en estos acuerdos tradicionales pues, concretaban de manera muy definida cuáles eran los aeropuertos de origen y destino que se podían utilizar, qué capacidades se podían implementar, si la quinta libertad estaba contemplada o no, y normalmente se excluía el tráfico charter. En cuanto a la designación, pues se definía perfectamente qué compañías, normalmente una de cada país, podían efectuar esos vuelos internacionales y una cosa importante que es quién debía controlar la propiedad de esas compañías. Normalmente existía una cláusula de nacionalidad por la que los países firmantes reservaban a sus compañías esos vuelos, por lo tanto tenían que tener mayoría de capital del país para ser designado en el acuerdo bilateral. Finalmente la capacidad, que se limitaba y se repartía entre las dos aerolíneas designadas, y finalmente las tarifas, que seguían los consejos de la IATA y que normalmente se regían por lo que se llamaban las cláusulas de doble aprobación, es decir, se seguía el procedimiento de la IATA, pero siempre sometido a la aprobación de los dos países firmantes del acuerdo. Bien, pues con ello hemos repasado un poco el marco que regulaba el transporte internacional aéreo, sobre todo este tipo de acuerdos se establece a partir de la Conferencia de Chicago en 1944 y prácticamente estuvo vigente con estas condiciones hasta los años 80. Y, lo que es más importante, todavía hay acuerdos que de alguna manera siguen las rígidas características de este tipo de acuerdos. Por eso es importante tenerlos en cuenta, tanto por su vigencia entre algunos países, como porque fueron el origen de luego una evolución posterior que tendió a la liberalización de los servicios aéreos.